la jurisprudencia, es decir, la ciencia y la práctica del derecho que Ulpiano define como el conocimiento de las cosas divinas y humanas y ciencia de lo justo y de lo injusto, conocimiento que tenían y actividad que realizaban los especialistas en derecho, cuyas respuestas a cuestiones prácticas integraron esa fuente formal del derecho, que es la jurisprudencia, y a través de la cual lograron la creación de la ciencia jurídica. Somos estudiantes de la Universidad de los Andes, de la Escuela de Derecho, primer año de la Cátedra de Derecho Romano. Hablaremos sobre la actividad que se intitula Evolución de la jurisprudencia en las diferentes etapas políticas romanas. Los integrantes son Sergio Alexander Peña, Juliana Isabel Giglio, Berenice Rodríguez Arismendi, Henry Ismael Peña, Joscarine Medina Villamizar, Pedro José Viva Soto. Época de la monarquía. Este periodo abarca desde la fundación de Roma hasta el año 243. La circunstancia de la fundación de esta ciudad, que con el tiempo llegara a ser del centro del mundo, no son casi desconocidas. Solo a través de la leyenda sabemos la existencia de los primeros habitantes de la península itálica. Es un hecho que en ella convivieron distintos pueblos, los latinos en el centro, los etruscos en el norte y los sabinos al sur. La población de esta pequeña comunidad se encuentra políticamente agrupada en 30 curias, esto es, 10 curias por cada una de las 3 tribus, cada una de ellas con un número diverso de individuos. El rey tiene una duración aproximadamente de 250 años en Roma, vivió bajo el gobierno de 7 reyes, los cuales Rómulo, quien crea el Senado, Numa Pompilio, introduce la práctica religiosa, Tulio Hostilio y Anco Marcio consideran el poder militar, Tarquino el Antiguo agrega más facultades al Senado, Servio Tulio crea los comicios por centuria, Tarquino el Soberbio, déspota que pretende gobernar dictatorialmente hasta que fue derrocado. El Senado, órgano asesor del rey, formado por los más viejos patricios y jefes de familia, y eran quienes aprobaban las leyes. Los comicios constituyen la asamblea político-legislativa de este periodo. El término proviene de comition, lugar determinado del foro donde acostumbraban reunirse. Existían dos tipos de comicios, por curias. Las curias fue la más antigua forma de agrupación de los ciudadanos, es decir, la división interna de las 3 tribus que integraban la población. Revistió una doble importancia. Por un lado, aseguraba el ejercicio de los derechos políticos y por el otro, el aspecto religioso y las festividades en general. En estos comicios la votación se llevaba a cabo de una forma indirecta, es decir, el voto se efectuaba por curia y en cada una de ellas por un individuo, con lo cual, si de tal forma las 30 curias, 16 votaban en un mismo sentido, la propuesta sería aprobada independientemente del número de integrantes de cada una de ellas. Los comicios por centurias. El crecimiento de Roma hizo necesaria una reforma administrativa. Se lleva a cabo bajo el reinado de Servio Tulio y está basada en un censo económico de la población que da origen a la aparición de los comicios por centurias, que fueron establecidos de la siguiente manera. Los comicios por centurias fueron los que crearon las clases sociales. Los individuos de primera clase poseían 100.000 haces, los de la segunda clase poseían 75.000 haces, los de la tercera 50.000 haces, los de la cuarta 25.000 haces, y existían además 18 centurias formadas por caballeros independientemente de la fortuna que tuviesen, y que ocupaban la posición más alta de esta pirámide social. Fuentes formales del derecho en la monarquía. En este periodo, las fuentes formales del derecho se reducen prácticamente a una, que es la costumbre de los antepasados, mores maiorum. Sin embargo, cuenta la leyenda que un estudioso del derecho llamado Papirio publicó una colección de las leyes reales, votada en los comicios, llamada Ius Civilis Papirium, aunque a partir de la caída de la monarquía también estas disposiciones cayeron en desuso. La República. Etapa de la historia romana comprendida entre los años 510 y 27 a.C. Al principio, durante este periodo, persiste una gran pugna entre patricios y plebeyos. En esta etapa histórica es cuando Roma se convierte en una de las potencias más poderosas del mundo antiguo,
donde el poder público estaba integrado por el Senado, los comicios y los magistrados. El Senado. Dicho cuerpo consultor adquiere una importancia considerable. Su opinión es considerada en todas las cuestiones importantes y está capacitado para decidir en los asuntos relacionados con la paz y la guerra. Los comicios básicamente se reúnen y funcionan de modo semejante al que hemos visto en la etapa de la monarquía. Sin embargo, los comicios curiados pierden importancia e intervienen solo en determinados actos religiosos y de derecho privado. Funcionan sin la participación efectiva de los ciudadanos y estaban constituidos por 30 lictores que representaban a cada una de las curias. Los comicios por tribu. Esta modalidad aparece durante la República. Los ciudadanos se agrupan atendiendo a un criterio territorial basado en el domicilio. La ciudad de Roma se divide en 4 sectores o tribus y el campo romano en 31. Así queda territorialmente determinada la existencia de 4 tribus urbanas y 31 rústicas, siendo estas últimas la de mayor participación en las asambleas. Las funciones político-legislativas se distribuían entre estas nuevas asambleas y el comicio centuriado. Los magistrados. La figura del rey es sustituida por 2 magistrados. Esto es, altos funcionarios públicos, llamados cónsules, que eran los jefes civiles y militares del Estado, elegidos por los comicios y cuyos cargos duraban un año. Fuentes formales del derecho en la República. En la etapa de la historia jurídica romana que nos ocupa ya existen verdaderas fuentes formales del derecho. La costumbre sigue existiendo al igual que en el periodo anterior, pero por otro lado ya contamos con la presencia de la ley. Se dice que la ley es una disposición dictada por el pueblo cuando éste se reunía en comicios. Papiniano agrega esta característica el hecho de que tales disposiciones deben ser de carácter general. Por otro lado, en sus instituciones, Justiniano señala que la ley es aquello que el pueblo romano establece a propuesta de un magistrado, por ejemplo, un cónsul. En atención a su procedencia, las leyes pueden ser divididas en curiadas y centuriadas. Las primeras son emitidas en los comicios por curias y las segundas aquellas que surgen de los comicios por centurias. Como ejemplo de ley por excelencia citamos la famosa ley de las 12 tablas, de la cual mucho se habla pero poco se conoce, ya que todo lo que de ella sabemos proviene de leyendas y referencias indirectas. Esta codificación de derechos se llevó a cabo con la finalidad de que rigiese de forma general para todos los ciudadanos romanos, patricios y plebeyos. Su elaboración estuvo a cargo de 10 magistrados. El contenido quedó distribuido de la siguiente manera. Las tablas 1 y 2 trataban sobre la organización y el procedimiento judicial. La tabla 3 acerca de los deudores insolventes. La tabla 4 sobre la patria de potestad. La tabla 5 la tutela y la curatela. La tabla 6 sobre la propiedad. La tabla 7 acerca de las servidumbres. La tabla 8 derecho penal. La tabla 9 refería al derecho público y a las relaciones con enemigos. La tabla 10 derecho sagrado. Las tablas 11 y 12 constituyen el complemento de las anteriores. Los plebiscitos. De acuerdo con Gallo, plebiscito es todo aquello que la plebe ordena y establece. Los senadoconsultos. En términos generales podríamos decir que el senadoconsulto es toda medida legislativa emitida por el Senado. Los edictos de los magistrados. Al referirnos a los magistrados, en este caso lo hacemos en relación con aquellos cuya labor era la de administrar justicia. La jurisprudencia. Se entiende por jurisprudencia a aquellas opiniones emitidas por los jurisconsultos sobre las diversas cuestiones que se les planteaban, ya fuesen presentadas por particulares o por los propios magistrados. Fueron pues los jurisconsultos los que al interpretar el derecho le otorgaron a este un carácter doctrinal. Fuente del derecho de la etapa imperial. En esta etapa participan las leyes comiciales, plebiscitos y senados consultos. Bajo el reino de Augusto hubo gran actividad legislativa de los comicios por tribus. Luego de su periodo dicha actividad se reduce y después de la Nerva las facultades de legislación de los comicios se separan definitivamente. En cuanto a los senados consultos, o sea, lo que el Senado ordena y constituye, las cuales tienen su origen en la República. También existe el emperador generalmente proponiendo el proyecto al Senado. El Senado tiene la facultad para discutir, aprobar o rechazar el proyecto. En esta etapa del Principado se sobreponen las fuentes tradicionales, las constituciones imperiales. Edicta.
Son disposiciones de carácter general, constituidas por un conjunto de normas jurídicas. Decreta. Los decretas son resoluciones jurídicas dictadas por el emperador. Rescripta. Son decisiones emitidas por el príncipe de materia jurídica. El mandata. Son instituciones giradas por el emperador a los funcionarios para normas de administración pública. Fuentes del derecho romano. En este periodo, el nuevo ordenamiento de Diocleciano y Constantino influye sobre las fuentes jurídicas. Los emperadores trataban de legislar para ordenar el derecho anterior. En esta fase concluye la creación del derecho. El poder legislativo imperial se manifestó en los rescriptos y decretos, pero a partir de Constantino, los edictos, leyes, se hacen numerosos y pasan a ser fuentes del derecho privado. También las constituciones imperiales, denominadas de leges, forman parte del derecho romano. Respuesta de los jurisconsultos. En esta etapa el emperador es el que interpreta las normas jurídicas, que entra en franca decadencia. Existen dos únicos juristas, Caricino y Hermoginiano, llamados los dos de Oriente. Una serie de constituciones tratarán de simplificar la labor de los prácticos, que en ampliación de los otros clásicos. La más importante de ellas regula la materia, que es la ley de cita del 426 después de Cristo, por Teodosio II y Valentiniano III, que permite enmarcar las anteriores. La costumbre es la primera fuente del derecho en Roma y fundadora de las 12 tablas. Son los hechos arraigados con el tiempo, con la conformidad tácita del pueblo. Era un derecho preferiblemente no escrito, propio del quiriate, y era estricto. La costumbre, junto con la jurisprudencia, se constituyó en la única fuente formal del derecho monárquico y durante 60 años del republicano.